Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo está trabajando las Fuerzas Armadas en sus diferentes unidades que coordina con la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. Nos acompaña el general Mario Bueso, es el actual jefe de Fusines. Un gusto, general, compartir hoy y hablar de estos temas relacionados con la seguridad del país y la actividad, vamos a decir, atípica que siguen realizando los miembros del ente armado en medio de la pandemia. Qué gusto saludarlo, feliz noche. Bueno, buenas noches, licenciado, y buenas noches a la población hondureña. Gracias por este espacio, por la oportunidad que nos brinda de poder informar a la población de las diferentes actividades que hacemos en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA y los importantes logros que hemos tenido a lo largo de 7 años de lucha en contra de la criminalidad. ¿Cómo han sido estos meses? ¿Qué dificultad les ha tocado enfrentar? Porque ya en este momento sí se está trabajando con todo el dispositivo con el que cuentan, pero hubo momentos en que el trabajo fue sectorizado. Así es, licenciado. Bueno, este año 2021 realmente es un año que nos está presentando retos importantes. Recordemos toda la situación que está pasando el país en los diferentes ámbitos, la parte política, económica, social, y eso lógicamente se ve reflejado ya en el escenario de la sociedad hondureña. Este año pues hemos comenzado un año con bastantes retos, hemos experimentado ligeros incrementos en la incidencia de violencia. Hay razones por las cuales eso se da. Lo más importante es que estamos constantemente analizando las diferentes variables que inciden en la delincuencia, en la criminalidad, y constantemente estamos ajustando las estrategias y los conceptos operativos para poder seguir dando los mejores resultados a beneficio de la sociedad hondureña. Sí, ¿cuáles son las acciones en las cuales hay mucho mayor énfasis ahora, considerando que la actividad económica en medio de la crisis ya aumentó, ya no se tiene el confinamiento, los controles, y eso desde luego ha disparado algún accionar delictivo sobre el cual se tuvo un mayor control en el 2020? Así es. Bueno, sin duda alguna, el 2020 fue un año atípico, el año que comenzó la pandemia. El confinamiento de alguna manera pues contribuyó para que se pudieran reducir los índices de criminalidad en el país. También las fuerzas de seguridad aprovecharon lógicamente las ventajas tácticas que de alguna manera presentaba el confinamiento para poder cerrar los espacios geográficos en los cuales generalmente la criminalidad actuaba. Igualmente las medidas del SINAGER, estos controles que estableció de la población, también nos sirvió a nosotros para poder controlar más a la población, no solamente para que acatara las medidas de bioseguridad que estaba implementando SINAGER, sino que también nos ayudaba a nosotros para orientar a la gente, a las personas, de que no se expusieran en áreas u horarios en los cuales por lo general se presentan los momentos de incidencia. Así que el año 2020 sí de alguna manera sirvió para poder reducir el índice de violencia, pero también las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo importante a pesar de que la pandemia había reducido nuestras capacidades operativas, producto de que mucha gente, mucho de nuestro personal salió contagiado. General, están trabajando con todo el personal, ya están integrados a nivel de todo el país, sin restricción. Así estamos al 100%. Todas las fuerzas disponibles están operando en los diferentes sectores asignados. Hemos tenido algún tipo de reducción en la parte operativa porque recuerde que también estamos interviniendo en los centros penales y eso también absorbe muchos recursos para poder
gerenciar una tarea tan compleja como lo son los centros penales. No obstante, el personal disponible para las operaciones está completamente enfocado en su tarea y estamos haciendo grandes esfuerzos para poder siempre mantener ese nivel de estabilidad en el país y permitir que sigamos avanzando en el tema de la reducción de la tasa de homicidios. Bueno, vamos por parte, General Bueso. El tema de la coordinación con la policía preventiva, que es un componente de Fusina, y la misma relación con los alcaldes, porque si bien es cierto que hay libertad de movilidad, hay una parte de regulación del movimiento en ciertos municipios que han entrado por el amplio nivel de contagio con algunos controles. ¿Cómo lo están manejando por aquello de que gran parte de la población se ha relajado? Incluso vemos personas que en sitios donde deben aún portar la mascarilla porque están expuestos, no lo hacen. Y también en horas que deben estar inhábiles, está libre todo. Sí, bueno, es que sabemos de que de repente la población, por aspectos de cultura, muchas veces le cuesta un poco acatar algunas disposiciones y de repente porque todavía hay algunos como especie como de escepticismo de la realidad de lo que es la pandemia. Entonces eso hace de que de parte de las autoridades de gobierno, de parte de las autoridades locales y con el apoyo que nosotros lógicamente damos a este proceso, tratar de estar constantemente supervisando mediante diferentes operativos, puntos de control que ponemos en diferentes espacios geográficos del país, hacer que la población pueda acatar este tipo de medidas, hacer conciencia de ello. No tratamos lógicamente de imponer nada a la población porque apelamos más a su voluntad, a su conciencia para evitar que este virus siga expandiéndose y que siga ocasionando estragos en la salud de la población hondureña. Estamos trabajando de cerca con los alcaldes, con los patronatos, para poder llegar a la población, poder mandar ese mensaje de conciencia de que nos cuidemos todos, porque el virus es algo real. Ya hemos visto nosotros cómo se ha llevado vidas valiosas en el país y es importante que sigamos conservando nosotros esa actitud de cuidarnos entre nosotros mismos y con todo este proceso, los esfuerzos que está haciendo el gobierno para traer las vacunas, pues podamos en el corto plazo salir de este momento tan crítico que pasa el país. ¿Les ha tocado, General Bueso, actuar de forma enérgica, considerando que hay personas y sitios puntuales del país en donde no quieren tomar disposiciones, incluso se debe cerrar 9, 10 de la noche, y lo que encontramos es, sobre todo los fines de semana, quiero que me analice y los datos que ustedes manejan de fin de semana, como que nos desconectamos, como que olvidamos y encontramos grandes aglomeraciones sin protección. ¿Les ha tocado revisar casos puntuales a nivel de Fusina? Así es, y hay órdenes claras, de acuerdo a las disposiciones que ha dispuesto la mesa sectorial en cuanto a restringir los horarios de circulación y de que ciertos sitios de visita pública estén restringidos para evitar esa aglomeración de personas y que de repente pues, no observan las medidas de bioseguridad adecuadas. En ese sentido estamos trabajando para poder supervisar a plenitud todo este tipo de lugares y que se pueda cumplir lo que está establecido en las disposiciones que se han emitido. El problema que estamos viendo, Rosendo, y que ahí donde apelamos a la conciencia de la población, que es lo que mencionaba al principio, es que se está dando mucha actividad social, pero en casas particulares. Entonces ahí es importante que la población misma nos apoye en ese sentido. Poniendo la denuncia correspondiente, si en algún barrio, alguna colonia, se está llevando a cabo algún tipo de actividad social, llámese fiesta, donde están consumiendo bebidas alcohólicas y que no están guardando las medidas de bioseguridad, que puedan informar a las fuerzas de seguridad del país para nosotros poder intervenir
y poder evitar que ese tipo de actividades se lleven a cabo, porque sí es un fenómeno que se está dando. Y esto es un punto clave y que la población lo entienda para que no se relaje, porque tanto el ejército y la misma policía en el trabajo conjunto que se realiza atiende la llamada, es vía 911. Vía el 911, claro que sí. Y en función de eso, como le digo, nosotros acudimos a cualquier tipo de sector donde se esté llevando a cabo este tipo de actividades no autorizadas. Y lo más importante, vuelvo a reiterar, es la colaboración que nosotros le demandamos a la ciudadanía de que nos puede poner en conocimiento de este tipo de situaciones. ¿Y cómo se revisa, cómo se actúa en un caso de esto, General Bueso? Si se llega por aquello del argumento, bueno, si esta es mi casa, porque eso pasa también, incluso no sé si los subalternos le han reportado insultos, agravios, ¿les ha ocurrido esto? Sí, se dan situaciones, porque de repente las personas en ese momento están ya un poco ingeridas de bebidas alcohólicas y se pueden presentar algunas situaciones de tensión, pero nosotros siguiendo los protocolos adecuados de un abordaje como corresponde a un ciudadano, hacemos conciencia de que esa actividad no está correcta, que no está autorizada, y al final las personas terminan entendiendo y terminan pues cancelando, finalizando lo que es su actividad social. Aunque ustedes pueden detener en un caso de eso, o cómo se actúa. No, la verdad que como son, no son faltas o delitos que riñen con algún instrumento jurídico que el país haya establecido en ese sentido. Es más que todo hacer conciencia a la población de que debemos de cuidarnos todos. Generalmente en ese tipo de actividades sociales están interactuando pues personas jóvenes y probablemente si salen contagiados no van a sentir ningún tipo de síntoma de gravedad, pero sí pueden llevar la enfermedad a su casa, probablemente a sus padres, a sus abuelos, y ahí es donde se puede dar el efecto más grave. Y este es un punto clave que me dice, normalmente son jóvenes. Eso es por lo general, ¿verdad? ¿Y estos tienen algún día en específico? Le reitero esto porque entendemos que los fines de semana es como el momento más propicio para este tipo de hechos, ¿o es abierto, General? No, generalmente son los fines de semana. Son los fines de semana, los días viernes, sábado, incluso muchas veces los días domingos, que se dan ese tipo de situaciones. Pero lo más importante es la conciencia nacional, y vuelvo a insistir en eso, licenciado Rosendo, porque no todo se puede resolver con la presencia de la autoridad. Es importante que la ciudadanía tome conciencia de aquellos aspectos que son de interés para la vida nacional, y la salud es el bien más preciado que todos tenemos, y por eso nos vamos a cansar en repetir a la ciudadanía que sea consciente que estamos pasando por una situación bastante difícil y que aquí es la participación de todos para poder salir de este gran problema que tenemos con la pandemia. Muy bien, está con nosotros el General Mario Bueso, comandante de Fusina. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el General Mario Bueso. General, están recibiendo frecuentes llamadas, les ha tocado revisar casos puntuales porque muchas de ellas son falsas y mueven el equipo, se va a intervenir la zona donde presuntamente ocurre algo y no pasa nada. En efecto, sí, tenemos ese fenómeno que se reciben bastantes llamadas falsas o denuncias falsas al 911. Muchas veces hemos identificado que algunas personas pues lo hacen más que todo por molestar, ¿verdad? Por bromear, como decimos popularmente. Pero también es importante decir esto, que muchas denuncias falsas provienen del mismo crimen organizado, porque lo que tratan ellos es de desgastar la fuerza, haciéndonos reaccionar a puntos donde no está sucediendo ningún tipo de incidencia o delito, y de repente ellos cometer acciones delictivas en otros puntos de una ciudad o municipio. En esa parte nosotros somos cuidadosos, analizamos bien la llamada telefónica, confirmamos realmente de dónde proviene, lo pasamos por un proceso de validación y tratamos de reaccionar donde realmente nosotros identificamos que en efecto está sucediendo la incidencia delictiva.
porque sucede eso y le ponemos mucho cuidado a esa situación. ¿Cómo se verifica cuando alguien llama? Porque de pronto el ciudadano, cuando se trata de un caso concreto, puede entrar en desesperación general, bajo el entendido, y pasa en el hondureño, estoy llamándolos, me estoy comunicando y no me hacen caso, no me paran bola, y de pronto entra en angustia porque está expuesta a su vida. Un caso de una emergencia con una llamada repetida, ¿cómo se resuelve? Tenemos expertos, licenciado, que tienen las técnicas adecuadas para poder procesar ese tipo de denuncias, ese tipo de información. Siempre hay una confirmación de la llamada que se hace, se trata de devolver la llamada, de repente hacer de que otra persona también confirme lo que está sucediendo. Ahí el experto analista deduce que en efecto es una denuncia correcta, es una denuncia verdadera y se acude al llamado. Pero a veces, hasta como por la forma de hablar de las personas, se detecta que esos momentos en los cuales uno puede percibir que no es seria la denuncia, y es donde nosotros tratamos de evitar pues que se desgaste realmente una reacción que es tan importante, cuando sí hay que atender otras áreas que así lo ameritan. Se habló en su momento incluso, general Bueso, de sanciones porque genera el gasto y el desgaste. Le recordaba un caso de España que fue famoso recién, de una persona que llamó más de 4,000 veces, parece mentira, a la unidad de atención de policía y ejército. Al final descubrieron que era alguien que le gustaba estar jugándole bromas a la autoridad y se sancionó. ¿Aquí puede llegar a pasar eso? Podría llegar a pasar, licenciado, si se detecta realmente que hay una mala intención y que esa mala intención va a provocar un efecto negativo. No tenemos documentado hasta el momento algún tipo de suceso de tal naturaleza. No obstante, siempre está a consideración de poder poner una denuncia, ya sea por falto de delito, si se llega a identificar que una persona está tratando de manera malintencionada de desviar la atención de las fuerzas de seguridad, como dije anteriormente, para poder generar otro tipo de espacios en otros lugares donde la criminalidad realmente quiere llevar a cabo un acto criminal. ¿Cómo va la planificación en este primer semestre del año? ¿Se han dispuesto acciones conjuntas de intervención? Hay varias zonas del país que están con color rojo frente a otras zonas que son mucho más manejables. Así es, licenciado. Y para esta pregunta yo me gustaría que usted me diera la oportunidad de poder explicar un poquito todo el panorama de seguridad que vive el país, porque es importante que la población hondureña esté debidamente informada. Y quiero retrotraerme hacia los antecedentes, de dónde venimos, porque es importante que siempre la gente se sitúe correctamente con la información. Si usted recuerda, en el año de 1990 nosotros experimentábamos una tasa de homicidios del 10%. En ese entonces Honduras tenía 5 millones de habitantes. La cantidad de muertos era aproximadamente de 500 personas fallecidas de forma violenta. Pero ¿qué pasa en la década del 90? Venimos saliendo de una situación en la región centroamericana de violencia política, y al finalizar toda esta etapa oscura, lógicamente, en la historia mundial, y que se cae el muro de Berlín y pasamos a un nuevo orden mundial, esas estructuras que de alguna manera estaban operando de forma violenta para poder alcanzar fines políticos, al no alcanzar sus objetivos, giraron hacia la violencia social, empezaron a conformar bandas criminales, y eso fue lo que empezaron en la década de los 90 a suscitar secuestros y otro tipo de delitos que también traía consigo la violencia. Para el año 96, si usted recuerda, fue cuando se dio la ley que emitió Estados Unidos de América con respecto a las deportaciones de criminales en aquel país que al final tomaron la decisión de deportarlos a sus países de origen. Aquí empezamos nosotros a recibir a ese montón de jóvenes que pertenecían a maras y pandillas, y ellos pues vinieron también a conformar un ambiente y grupos aquí delictivos en el país. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que en 10 años, 11 años, pudimos ver un incremento de casi el 40%
de la tasa de homicidios. Es por eso que cuando se llega al año 2002 con una tasa del 51%, es donde se impulsa, si usted recuerda, la estrategia de cero tolerancia en el gobierno del licenciado Ricardo Maduro. Y ahí se impulsó también lo que fue la Operación Honduras Segura, donde participó las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. En esa etapa, como había una estrategia bien definida, se logró reducir de manera importante la tasa de homicidios. Sin embargo, esta estrategia en los próximos años no se continuó como tuvo que haberse continuado. De repente no se hizo una revisión más exhaustiva de la naturaleza de la criminalidad y vimos en el año 2006 en adelante cómo las bandas de narcotráfico, de los grupos de maras y pandillas tomaron mucho más fuerza en el país hasta que llegamos al año 2010-2011 con una tasa de homicidios récord en el país y a nivel mundial. Ahí es donde se toman importantes decisiones, como lo fue la formulación del Plan de Nación Visión de País, que en ese plan pues se concibió todo un esquema para dar respuesta a la situación de inseguridad que vivía el país. Y ahí es donde se crea la Policía Militar del Orden Público y se impulsan operaciones mayores como Operación Libertad, si usted la recuerda, y eso permitió poder reducir la tasa de homicidios del 2010 al 2014 en 9 puntos. Y de ahí pues viene el 2014 con una visión estratégica muy interesante, muy importante, de avanzada, como lo fue la estrategia de implementar esta operación Morazán que actualmente conocemos y crear la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, que pues ha sido una visión que realmente ha traído logros importantes al país. Y en 7 años, licenciado, hemos tenido importantes resultados. Hemos logrado reducir un 32% la tasa de homicidios. Hemos salvado 70,000 vidas y eso no es poca cosa, eso es importante que la ciudadanía maneje esos datos. Y realmente esto ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho y creemos nosotros que es algo que se debe de continuar en el futuro. Pero ¿qué ha pasado en la revisión de la estrategia este año? Hemos visto cómo los efectos de la pandemia han provocado algunas situaciones en las que nos ha obligado a nosotros a revisar muy bien todo el esquema de seguridad en el país. Y es por eso que hemos identificado nosotros que en 30 municipios del país es donde se concentra el 70% de la violencia. Y hacia ahí este año estamos priorizando los esfuerzos. ¿Ha entrado el crimen organizado con una acción de desafío a la autoridad después del confinamiento? ¿Lo han analizado así? Sobre todo si revisamos con frecuencia hechos vinculados con la narcoactividad, general Bueso. Así es. Mire, cuando iniciamos nosotros la estrategia en el marco de Fusina, en los primeros 4 años, el golpe fue fuerte a las estructuras criminales, maras y pandillas, carteles de la droga. Ya del año 2018 en adelante, cuando nosotros impulsamos Operación Morazán 2, los grupos criminales empezaron a reestructurarse, empezaron a evolucionar de manera diferente. Ya muchos cabecillas y miembros estaban guardando prisión, ellos empezaron ahora a generar otro tipo de estrategias para poder agitar más su actividad, su dinámica y seguir siempre con sus fines perversos de obtener lucro a través de acciones criminales. Hay una especie de reinvención de ellos en cuanto a la obtención de liderazgos y eso es lo que está disparando cierto tipo de actividad delictiva. Completamente. Los cabecillas y miembros que fueron capturados en la primera etapa de Operación Morazán, que están guardando prisión, ya prácticamente ellos es muy poca la influencia que ejercen a lo exterior. Estas estructuras se han reestructurado, valga la redundancia de palabras, y han evolucionado incluso tecnológicamente. Es así que ahora tenemos un panorama delictivo diferente. Tenemos una estructura criminal que está dedicada completamente al microtráfico y en ese sentido pelea mucho la disputa de territorios y eso es lo que provoca bastante tensión de violencia con las otras estructuras criminales y otra estructura criminal de Mara y Pandilla que también sigue con su accionar de extorsión que sigue afectando mucho a la población y al transporte público y en ese sentido pues son grandes los retos que tenemos porque son estructuras que se han reinventado, que se han fortalecido y están mucho más agresivas. Está con nosotros esta noche el general Mario Bueso, comandante de Fusina.
Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche con el general Mario Bueso. El 70% de la criminalidad que ahora mismo nos está afectando está concentrado en apenas 30 municipios. En 30 municipios, licenciado. Esos 30 municipios a lo largo de 7 años han generado 31,000 muertos. Y de esos 30 municipios hay 10 que nos generan el 50% de la violencia en el país. Entonces, hacia ahí estamos orientando nosotros los esfuerzos. Y es por eso que el señor presidente ha ordenado un replanteamiento de la estrategia. Actualmente estamos nosotros en un nuevo arreglo operacional, estamos reposicionando muchos recursos para poder fortalecer más esos municipios más violentos en el país, y ya en estos próximos días se va a concretar toda esa reorganización y esperamos que en el plazo más inmediato posible comencemos a tener mejores resultados. Es importante señalar, licenciado, que en estos 30 municipios son 5 factores los que generan violencia. Lógicamente está el tema de maras y pandillas que genera una parte importante de la violencia, con otras estructuras criminales que se dedican al microtráfico, generan más o menos el 30% de violencia en estos municipios, pero tenemos un aspecto, un fenómeno que nos está causando bastante problemas, que son los problemas de convivencia en la ciudadanía. Se está dando mucha violencia por riñas en estado de ebriedad, por problemas pasionales, violencia doméstica y familiar. El mismo confinamiento ha jugado un papel. Es probable que eso de alguna manera tenga tensa a la población y estén expulsando ese tipo de contención a través de la violencia. Y el otro factor son las enemistades personales. Entonces, en ese sentido nosotros estamos preocupados porque es un fenómeno que está muy enraizado en lo que es la cultura de nuestra población. Y esa es la parte que nosotros queremos apelar, nuevamente digo esta palabra, a la conciencia nacional, para que podamos revisar nuestras acciones, buscar otros mecanismos de solución de conflictos y no resolverlo todo a través de la violencia. ¿Y la ciudadanía general, Bueso, les está confiando cierto tipo de acciones de la comunidad? ¿Le generaron ya esa confianza de llamar y notificar que algo está pasando? Obviamente bajo cierto anonimato por aquello del temor a que si se quejan les terminen revelando identidad de lo que hicieron y los maten. Mire, por lo general la ciudadanía tiene miedo cuando se trata de una denuncia en contra de estructuras criminales. Y nosotros lo entendemos, aunque siempre le damos la garantía a la persona denunciante que se va a reservar su perfil. Pero donde nosotros más pedimos a la población que nos haga de conocimiento son cuando existen conflictos de convivencia ciudadana, porque esa por lo general siempre desemboca en actos de violencia, y este problema lo estamos teniendo más en las zonas rurales. Y ahí donde nosotros estamos haciendo algunas actividades de coordinación para hablar con los alcaldes, ya lo hemos hecho en el pasado, queremos retomarlo en la actualidad, también con los patronatos, los líderes de iglesias, líderes comunitarios, que nos ayuden para poder identificar aquellas situaciones de discrepancia, de conflicto que hay entre familias, entre personas, y nos puedan anticipar para nosotros poder intervenir con tiempo y evitar que una problemática individual o familiar se pueda extender, se pueda agravar más y al final desemboque o termine en actos de violencia. Hay muchos jóvenes general han logrado establecer esto participando en este tipo de hechos. ¿Es la mayoría de miembros, debemos decir, de la población económicamente activa los que se han metido en este desafío hacia la autoridad, o también hay adultos? Mire, la gran mayoría son jóvenes. Muchachos. Jóvenes, sí, entre los, niños prácticamente, ¿verdad? Tenemos adolescentes de 13, 14 años que ya militan en este tipo de estructuras, y jóvenes de 25, 30 años, que es la gran mayoría de la población de este sector que es parte de estas estructuras criminales.
Pero como estas estructuras criminales vienen de mucho tiempo atrás, hay líderes que ya, o cabecillas, mejor dicho, de estas estructuras que ya son personas de más edad, 40, 45 años, que todavía militan en estas estructuras y las manejan a su antojo y utilizan a los jóvenes para poder cometer actos de violencia, para poder ellos alcanzar sus fines de lucro. Bueno, aquí encontramos que muchos de ellos incluso son tecnológicos. Se utiliza esta herramienta de éxito en el mundo para el mal, sumado a que estas organizaciones mutaron y ahora no están en la periferia. Hemos escuchado de parte de ustedes como autoridad de detenciones, de intervenciones en zonas de lujo, en zonas de alta plusvalía, no solo a nivel de Tegucigalpa, pasa en San Pedro Sula, en La Ceiba, en El Progreso, en las principales ciudades del país. Así es, y de eso se trata lo que hablábamos anteriormente, de esta reestructuración, de esta forma como han evolucionado estas estructuras criminales, particularmente maras y pandillas. Lamentablemente hay muchas personas que ya son profesionales estudiadas y que de alguna manera han sido pues cooptadas por este tipo de estructuras criminales. Recientemente, un tiempo atrás, capturamos a un importante miembro de una estructura criminal que era una persona con un conocimiento de la tecnología extraordinario. Y esta persona manejaba muy bien lo que era la técnica de explosivos, de cómo destruir un artefacto o un objeto desde un control remoto con un teléfono, por ejemplo, de cómo operar objetos tipo dron para poder estar vigilando que las fuerzas de seguridad se aproximasen a sus sectores donde ellos operan. Incluso manejaban una gran plataforma de redes sociales, siempre tratando de desprestigiar a las fuerzas de seguridad, tratando de desprestigiar a las autoridades de Estado, todo con el fin de buscar ese ambiente que les permitiera a ellos poder operar con buena ventaja. Y lo que usted mencionaba con respecto a que ahora ciertos miembros o cabecillas de estas estructuras residen ahora en zonas de alta plusvalía, eso es cierto. Y esa estrategia ya la tenemos identificada. Para nosotros lo hemos calificado como que ellos utilizan zonas de refugio. Como ellos saben que nosotros tenemos claramente identificado dónde se asientan este tipo de estructuras criminales, pero sus cabecillas siempre tratan de estar ubicados en otro sector. Y hemos identificado que ahora están en esas grandes residencias, pero ya conocemos la estrategia de ellos. Nuestros equipos de investigación trabajan fuertemente en ese sentido. Hace poco se capturaron 2 miembros importantísimos, cabecillas de una estructura criminal. Uno fue en la residencial Las Hadas y la otra en la residencial Palma Real. Entonces ya conocemos la estrategia. Así que nuestros equipos trabajan intensamente para evitar que estos individuos utilicen estas zonas de refugio y puedan esconderse de la autoridad y de la ley. El golpear estas estructuras criminales pasa por estrategias bien definidas que desde luego no se van a revelar, pero ¿qué de modificaciones a la ley? ¿Han revisado eso? ¿Es un disuasivo o realmente eso no cala tan a fondo como se espera? Hablando de cárcel a perpetuidad, de subir penas, acciones puntuales. ¿Se está revisando todo eso o es un área que de momento no la revisan en el marco de Fusina, general? No, sí lo analizamos e incluso desde nuestra perspectiva hemos llevado a la mesa de análisis de las autoridades superiores para poder ir revisando este tipo de situaciones, porque lógicamente el Estado genera capacidades en función de la amenaza que se presenta, pero cuando tenemos grupos criminales que evolucionan, que se reestructuran, que se vuelven más agresivos, lógicamente hay que revisar muchos temas y eso pasa también por el tema de la revisión de la ley. Y se ha hablado ya en ciertos círculos cómo considerar de repente crear algunas leyes específicas para lo que son maras y pandillas, crear de repente una fiscalía especializada solamente para ver casos de maras y pandillas y
lógicamente también los juzgados especializados en esta materia. Así que son aspectos que sí se han llevado, las autoridades superiores lo están analizando, lo están valorando, porque en la medida que estas estructuras arrecian con su accionar, con su violencia, así también el Estado tiene que ser consecuente en ese sentido. Porque si vemos un caso que siempre sale a discusión pública, es cuando se presenta un hecho delictivo en donde se involucra un menor de 18 años. Siempre entra el tema de la edad punible, pero al final ya sabemos qué pasa, es una discusión de días y seguimos en lo mismo. Así es, y es que es un fenómeno que se da porque estas estructuras criminales, debidamente conociendo lo que es el estamento jurídico en el país, saben que los jóvenes, adolescentes, no son sujetos de las mismas penas como lo puede ser un adulto. Entonces utilizan mucho a los menores de edad para cometer actos criminales. Y son jóvenes que lógicamente están en una edad de niñez, pero son altamente agresivos, sumamente violentos. Entonces es importante y es un aspecto que también se analiza. Yo lógicamente no soy experto en el tema ni tampoco quiero jugar una postura de lo que podrían analizar otras autoridades en el país, pero es importante revisar esos temas porque mucha criminalidad, mucho acto de violencia viene de adolescentes, de menores de edad, y ese es un punto que hay que revisarlo en el país. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el general Mario Bueso, comandante de Fusina. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo para evitar que les infiltren y tener el personal a la orden del día. ¿Cómo está la selección? Mire, nuestras instituciones de seguridad tienen protocolos para lo que es la selección del personal y hay todo un proceso que se sigue en ese sentido. Se verifican los antecedentes de la persona, penales, policiales, se hace también una evaluación psicológica del individuo que aspira a ingresar a una institución de las nuestras, también se hacen evaluaciones médicas, entrevistas y se verifica muy bien el perfil socioeconómico para poder nosotros tener la certeza de que el que aspira a ingresar a una institución tan noble como la nuestra sea una persona realmente correcta. Ahora, por supuesto, siempre, como en todo, existe un margen de permeabilidad. No todo puede ser de repente al 100%, pero lo importante de esto es que nuestros procesos de certificación son constantes y sumamente rigurosos. En ese sentido, nosotros siempre estamos supervisando, estamos haciendo contrainteligencia, que es la investigación interna que se hace en nuestras instituciones, y cualquier miembro de nuestras instituciones que se identifique que está colaborando con una estructura criminal o que ha sido cooptado por este tipo de estructuras, se le aplica todo el peso de la ley, se le somete a los tribunales internos correspondientes para ser separado del servicio, y si ha cometido delitos se pone a la orden de las autoridades competentes del país. Hay vacantes en plena crisis del COVID. ¿Cómo están? Siempre se generan vacantes, producto de muchas situaciones. Hay personas que de repente por temas de salud abandonan la institución. También por el mismo proceso de certificación que le estoy explicando, donde si algún miembro de nuestras instituciones ha cometido un acto reñido con la ley, es separado del servicio y puesto a la orden de los tribunales competentes. Eso genera vacantes. Pero siempre tenemos nosotros una planeación estratégica en ese sentido para ir reponiendo esos puestos y que la presta operacional siempre se mantenga a lo óptimo. ¿Qué tanto les ha golpeado el COVID al ente armado, general Bueso? Ha golpeado de manera importante, licenciado. Al menos en Fuerzas Armadas hemos tenido casi 1.300 personas contagiadas y en la Policía Nacional casi 1.600 personas contagiadas. Estamos hablando casi de 3.000 miembros de nuestra institución que han salido víctimas de esta enfermedad, de este virus, y eso de alguna manera impacta también en la respuesta operativa que tenemos que brindar a la ciudadanía. Y lastimosamente también hemos tenido héroes que pues, han fallecido en la lucha contra el COVID. Solamente en Fuerzas Armadas hemos tenido 11 decesos y también en la Policía Nacional 23 decesos. Y al igual que los héroes de la salud, pues también los héroes
que brindamos el ambiente de paz, de tranquilidad y seguridad en el país, también estamos expuestos a este tipo de enfermedad, pero por las características de nuestras instituciones, por la misión que desempeñamos, pues asumimos los riesgos correspondientes, tomamos las medidas de control necesarias, pero vamos adelante con la misión porque estamos convencidos, tenemos la convicción de que tenemos que servirle a un pueblo al cual nos debemos y generar los ambientes de seguridad que más propicien su desarrollo. Bueno, aún no están en un plan general de inmunización. Sí se han vacunado en esta cuarta etapa cierto personal, pero aún falta mucho. Aún falta mucho y en el caso de nuestras instituciones todavía ese proceso no ha llegado. Lógicamente seremos los últimos, ¿verdad? Porque somos primero va la tropa. Primero la tropa y luego pues los líderes, pero primero la población, ¿verdad? La población más vulnerable. Al final lo que nuestras autoridades determinen que es lo mejor para el país, ellos tienen toda una planeación estratégica en ese sentido. El soldado y el policía siempre estará presente, asumiendo los riesgos, tomando lógicamente las medidas de seguridad para poderle servir a la patria y cuando las autoridades lo determinen y el país tenga las condiciones, pues también seremos objeto de este tipo de vacunación. Bueno, hay un tema que sí ha estado generando controversia y está en la picota pública, el tema del narcotráfico. General, ¿cómo lo están enfrentando? ¿Qué estadísticas puntuales tienen frente a los hechos que ocurrieron años atrás a lo que hoy vivimos? Mire, en el tema del narcotráfico, importante mencionar algunos datos. Como dicen unos economistas ahí, primero los datos para que entendamos bien el contexto de la situación. Recordemos que en el año 2011 Honduras estaba experimentando un 87% de lo que era trasiego de drogas. Es decir, que el país estaba siendo realmente seleccionado como la plataforma principal para el tráfico de drogas. Pero producto de las estrategias que se impulsaron y todas las actividades intensas que se hicieron en las zonas de mayor vulnerabilidad al tráfico de drogas, como es el departamento de Colón, gracias a Dios, prácticamente la zona del litoral, ha hecho de que en todos estos años, del 2011 a la fecha, hemos reducido lo que es el tráfico de drogas en el país a un 3.7%. Estamos hablando, licenciado, de casi 84 puntos de reducción en lo que es el tráfico de drogas por el país. Ahora bien, el año 2021 se ha presentado un escenario diferente. ¿Por qué? Porque en Sudamérica se está produciendo mucho más droga en este momento. O sea, en este tiempo de pandemia hay una sobreproducción de droga en Sudamérica y también se está experimentando un exceso de consumo en los países consumidores y eso hace que la intención de querer traficar con droga se haya intensificado más. Y en este año hemos experimentado nosotros un poco más de trasiego de drogas. Sí, hay más tráfico. Hay un poco más de tráfico, pero lo importante es la cantidad de droga que hemos incautado y eso no refleja la cantidad de tráfico. Solamente en lo que va de este año, en menos de 5 meses, se han incautado casi 9.000 kilos de droga. O sea, incautaciones que no se habían dado en los años recientes anteriores. Porque, como le digo, Honduras era y siempre ha sido y lo será siendo un terreno hostil para el tráfico de drogas. Pero sí estamos viendo ahorita, en este momento, cómo esto se ha incrementado un poco y eso lo deducimos lógicamente por la cantidad de incautaciones. Porque, como le repito, llevamos casi 9.000 kilos de droga incautados y eso refleja esa intensidad con que estos traficantes están buscando la forma como pasan esta droga a otros países donde se consume. Pero lo importante es la lucha que estamos haciendo en ese sentido y Honduras ya no es parte de los 5 países donde más se trasiega con droga. Y eso quiere decir que la respuesta que estamos dando en este sentido ha sido muy efectiva. Y están contando con el apoyo de otras unidades, incluso hasta el respaldo de los Estados Unidos, pero un compromiso de apoyo pleno al ente armado para evitar no solo ese tráfico, sino que también mucha droga ahora se esté quedando aquí en Honduras y se esté consumiendo. Así es, nosotros, lo que son los operadores de seguridad y justicia, estamos completamente involucrados en la tarea. Y le estoy hablando de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y de todas las agencias de investigación, Policía Antidroga. Estamos operando al 100 en el combate al narcotráfico.
Y también tenemos el gran apoyo, es un apoyo muy importante de las agencias internacionales que están trabajando lado a lado con nosotros y por eso estamos dando esos golpes importantes a la banda de narcotráfico. Siempre, como le digo, cuando se intenta ingresar droga a un país, eso nunca se descarta que quede un remanente de esa droga que al final sirve para poder activar lo que es este delito del microtráfico. Y hemos visto también que hay una incidencia en ese sentido en el país y por eso la disputa de las bandas criminales por pelea de territorios. Pero lo importante es la respuesta que estamos dando y que hay planes debidamente concebidos. Y vuelvo y repito, licenciado, Honduras es un terreno hostil para los traficantes de drogas. General, le agradezco su tiempo. Gracias, Muy licenciado. amable. Muy amable. Con nosotros al banquillo el comandante de Fusina, Mario Bueso. Por su sintonía, muchas gracias.